Buenas tardes, profesora Idania Vázquez. Mi nombre es Angie Britton y el día de hoy voy a hablarle sobre descripción general de la enfermedad de Chagas, sus síntomas, causa y la respuesta de la OMS frente a esta enfermedad. La enfermedad de Chagas, internacionalmente conocida como el mal de Chagas, es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que afecta al ser humano y es transmitida por el parásito Trypanosoma cruzi, quien es transportado a través del insecto triatomino. Esta enfermedad es común en las regiones de América del Sur, de América Central, en México y el sur de Estados Unidos. También conocida como tripanosomiasis americana, esta enfermedad puede afectar a cualquier persona. Si no es tratada a tiempo, puede llevar a la persona a sufrir problemas cardíacos y digestivos graves. Los síntomas de la enfermedad de Chagas. Esta puede ser una enfermedad breve y repentina o puede ser crónica y duradera. Se divide en dos etapas, que es la etapa aguda, en donde el individuo presenta hinchazón en los párpados, hinchazón en las áreas afectadas, erupciones, fiebre, fatigas, dolores de cabeza, entre otros síntomas. En la fase crónica, el individuo puede presentar latidos irregulares del corazón, paros cardíacos, insuficiencia cardíaca, estreñimiento, hinchazón del esófago, entre otros síntomas. La causa principal de esta enfermedad es el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido al cuerpo humano a través de los insectos conocidos como tritanominos. Una vez este insecto nos pique, nos transmite los parásitos y los mismos se multiplican dentro de nuestro organismo. Existen otros tipos de métodos de transmisión, como lo es no lavar adecuadamente los alimentos antes de ingerirlo, nacer de una persona ya infectada con este parásito, recibir transfusiones de sangre, estar expuesto accidentalmente a este parásito por trabajar en laboratorios o estar en un bosque en donde haya animales salvajes infectados. Respuesta de la OMS frente a esta enfermedad. A principios de los años 90, la Organización Mundial de la Salud, junto con las iniciativas intergubernamentales del Cono Sur, de América Latina, de las comunidades andinas y de la Amazonia, junto con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, han podido disminuir el riesgo de contagio de este parásito y aumentar el acceso diagnóstico y del tratamiento para esta enfermedad. Además, el riesgo por transfusiones sanguíneas se ha visto disminuido gracias a los cribados de los bancos de sangre de los países latinoamericanos, los países europeos y los países del Pacífico Occidental. Esos avances se han visto gracias al resultado de las asociaciones que cumplen con sus compromisos de los Estados miembros de los países afectados. En el 2005, la Organización Mundial de la Salud comunicó que la enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical que había sido desatendido y gracias a esto más instituciones internacionales pudieron dar soporte para el manejo de este tratamiento, presentar nuevos medicamentos, tener una mayor prevención y control integral de la enfermedad. Muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Carolina Cianca. Hoy les hablaré del agente infeccioso, la fuente de infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. Un primer punto que hablaré será el agente infeccioso de la enfermedad de Chagas. Es el parásito flagelar denominado Trypanosoma cruzi, que fue descubierto en 1909 por el Dr. Carlos Chagas.
Es un protosaurio transmitido por hematófagos que en el cuerpo humano se presentan como hemaflogenos y también como parásitos intracelulares a mastigotes sin flagelo externo. Segundo punto, la fuente de infección. La fuente de infección por los triatóminos pueden infectar roedores, marsupiales y otros animales como mamíferos salvajes. Estos animales pueden infectar a los animales domésticos como perros y gatos. La infección también puede producirse por transfusión de sangre. Los insectos se infectan cuando se alimentan con sangre de un animal con parasitomía y los parásitos se multiplican en su intestino. En Panamá se han identificado 10 especies de chinches vectores de changas. Los más relevantes desde el punto de vista epidemiológico son el Radionius payescens, el Triatoma diamita, el Patrogulus helinculus, el Eratrurus cuspinatus y el Triatoma dispar. Esto se le conoce como chinche mamón, chinche pesador o chinche de Chagas. Los vectores de mayor importancia en Panamá, desde un avance epidemiológico. Como primer punto, el Rudius payescens. Tiene capacidad de transmisión intradomiciliar y extradomiciliar, pero su hábitat es extradomiciliar. Se ha identificado en la provincia de Veraguas, Coclé, Panamá, Colón y Darién. Tiene las características de que sus antenas nacen del ápice de la cabeza, tienen manchas oscuras y claras, miden de 1,5 a 2,5 centímetros y tienen una mayor tasa de infección en el triatoma de Cruzi. El Triatoma dimidiata tiene una capacidad de transmisión intradomiciliar, extradomiciliar, pero su hábitat es intradomiciliar. Tiene características de manchas oscuras y manchas amarillas naranjas. Miden de 2,5 a 3,5 centímetros y tienen una menor tasa de infección del Triatoma cruzi. El siguiente es el Patrogulus heniculus. Tiene una capacidad de infección intradomiciliar y extradomiciliar. Se identifica en su hábitat extradomiciliar. Se le conoce en la mayoría del territorio nacional y los atraen la frecuencia de la luz artificial. Modo de transmisión en los seres humanos y en los insectos. En la etapa del ser humano, el ciclo inicia cuando un insecto hematófago infectado pica a un ser humano y este defeca. Entonces se transmite por las heces. Entra en el huésped a través de la herida por el cruce de la membrana de la mucosa. Y en la etapa del insecto pica un huésped infectado y algunos tripatigostes pasan a través de la sangre. Tercer punto, el periodo de incubación. Es aproximadamente de 5 a 14 días después de la contaminación con las heces del vector. En los casos producidos por transfusión de sangre son de 30 a 40 días, pudiendo llegar hasta los 100 días. Además, las manifestaciones crónicas aparecen luego de años o décadas después de la infección. Cuarto punto, el periodo de transmisibilidad. Los tripanosomos aparecen regularmente en la sangre en la fase aguda de la enfermedad y pueden persistir en números muy bajos durante toda la vida de las personas sintomáticas y asintomáticas. El vector se vuelve infectante de 10 a 30 días luego de haber picado a un huésped infectado y la infección persiste en el intestino del triatómino durante toda su vida. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Connor y le vengo a hablar un poco sobre cuándo consultar a su médico, los factores de riesgo y las complicaciones de la enfermedad de Chagas. ¿Cuándo consultar a tu médico? Si vives en una zona donde la enfermedad de Chagas está muy extendida y si viajaste a una de estas zonas y tienes signos y síntomas de la afección. Los síntomas pueden incluir hinchazón en el sitio de la infección, fiebre, fatiga, dolores corporales, sarpullido y náuseas. Preparación para la consulta. Es probable que primero consultes al médico de cabecera. De acuerdo con sus conclusiones, el médico puede derivarte a un especialista en enfermedades infecciosas. Es buena idea prepararse bien para ir a la cita médica. La siguiente información te ayudará a prepararte para la cita y saber qué esperar del médico. ¿Qué puedes hacer? 1. Anota todos los síntomas que tengas
incluidos aquellos que quizás no parezcan relacionados con el motivo de la cita. 2. Anota tu información personal más importante, como viajes a otros países, lo que te genera más estrés o cambios recientes en tu vida. 3. Haz una lista de todos los medicamentos, las vitaminas y los suplementos que estés tomando. Y 4. Escribe preguntas para hacerle a tu médico. Preparar una lista de preguntas te ayudará a aprovechar el máximo tiempo con tu médico. En el caso de la enfermedad de Chagas, algunas preguntas básicas para hacerle a tu médico comprenden las siguientes. 1. ¿Cuál es la causa más probable de mis síntomas? 2. ¿Qué tipo de pruebas necesito hacerme? 3. ¿Es probable que la afección sea temporal o duradera? 4. ¿Qué tratamientos hay disponibles? 5. ¿Tengo otras afecciones? ¿Cómo puedo controlarlas de manera conjunta? 6. ¿Puedo contagiar a otras personas? Es probable que otros que viajaron conmigo estén infectados. Y 7. ¿Hay algún folleto u otro material impreso que pueda llevarme? ¿Qué sitios web recomienda visitar? Factores de riesgo. Estos factores pueden aumentar el riesgo de contraer la enfermedad de Chagas, que son: 1. Vivir en zonas rurales empobrecidas de América Central, América del Sur y México. 2. Vivir en una residencia que tenga insectos triatóminos. Y 3. Recibir una transfusión de sangre o un trasplante de órgano de una persona que tiene la infección. Es poco frecuente que las personas que viajan a las áreas de riesgo de América del Sur, América Central y México contraigan la enfermedad de Chagas, ya que los viajeros suelen permanecer en edificios bien construidos como los hoteles. Los insectos triatóminos se encuentran generalmente en estructuras construidas con barro, adobe o paja. Las complicaciones. Si la enfermedad de Chagas progresa a la fase persistente, o sea la crónica, pueden producirse complicaciones digestivas o cardíacas graves. Estas pueden incluir lo siguiente: la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón se vuelve tan débil o rígido que no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. 2. Agrandamiento del esófago, también conocido como megaesófago. Esta enfermedad es poco frecuente, ya que se debe al ensanchamiento anormal, o sea la dilatación del esófago. Esto puede generar dificultad para tragar y digerir. Y por último, está el agrandamiento del colon, que también se conoce como megacolon. Se produce cuando el colon se dilata más de lo normal, lo que causa dolor de estómago, hinchazón y mucho estreñimiento. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es David Camarena. Voy a hablarles del diagnóstico, tratamiento, prevención y bioseguridad de la enfermedad del Chagas, al igual del desarrollo de esta enfermedad en nuestro país. El procedimiento diagnóstico de la enfermedad del Chagas varía dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, en la fase aguda, el método diagnóstico clínico más efectivo es un frotis sanguíneo. Podemos observar mediante el microscopio la presencia del parásito en la sangre. Esto ocurre porque en esta fase de la enfermedad es muy importante la presencia del parásito en la sangre. Otra manera también de diagnosticar la enfermedad del Chagas es mediante la reactivación y absorción del contenido que están en los ganglios linfáticos, donde es muy segura la presencia de parásitos. Esto ocurre siempre y cuando haya una presencia de infección en el cuerpo. Un tercer método diagnóstico en la fase aguda es un senodiagnóstico, que este consiste en que un chinche que no está infectado muerda a un paciente del cual se tiene sospecha pueda padecer la enfermedad. 4 semanas después se evalúan los intestinos del chinche y si tiene presencia de parásitos, la única manera de haberlos adquirido fue mediante la mordedura del paciente del cual se tenía sospecha podía tener la infección del Chagas. Este método se conoce como el diagnóstico confirmativo. En la fase crónica de la enfermedad del Chagas ya no es importante la presencia del parásito en la sangre, por lo que la prueba de diagnóstico de frotis sanguíneos ya no es efectiva. Se debe de recurrir a la serología. La serología, su objetivo no es la presencia del parásito en la sangre, sino debe investigar cómo ha afectado al sistema inmunológico la presencia del mismo en el organismo. Muchas veces se recurre a los anticuerpos de defensa que nuestro organismo ha creado para combatir el parásito. La prueba de serología en muchos casos puede dar falsos positivos.
de tripanosomiasis, ya que si el paciente padece de parasitosis, puede que la prueba dé positiva. Si padece la enfermedad del Chagas, puede que se le realice otras pruebas para ver si la enfermedad está en la etapa crónica. Estas pruebas pueden ser un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, una radiografía de abdomen y una endoscopía superior. El tratamiento de la enfermedad del Chagas consiste en eliminar el parásito. En la fase aguda existen dos medicamentos que son recetados, el bendinazol y el nifurtimox, que juntos dan excelentes resultados. Cuando la fase de la enfermedad es crónica, ya estos medicamentos no le funcionan al paciente porque no matan la enfermedad. No obstante, estos medicamentos se pueden recetar a personas menores de 50 años para evitar que la enfermedad avance y los síntomas se compliquen. Actualmente sí existe un medicamento diferente a los dos anteriores mencionados, que sí es capaz de aniquilar el parásito. Este medicamento se llama posaconazol, que para mayor efectividad debe de mezclarse con amiodarona. Este medicamento y tratamiento fue descubierto por 15 venezolanos del Instituto de Estudios Avanzados en el año 2006. Para evitar la propagación de las Chagas, se deben de realizar varios pasos, entre ellos mantener las viviendas limpias y en buen estado, evitar tener materiales de construcción cerca de las viviendas, ponerle malla y protectores de insectos a las puertas y ventanas, lavar bien los alimentos antes de consumirlos, limpiar detrás de los cuadros y los muebles, los colchones o muebles de tela se les debe de poner un forro. Debe de realizarse fumigación semestral. Se debe de mantener las viviendas en ventilación y bien iluminadas. Finalmente, con el fin de garantizar en las zonas endémicas controles sobre los chinches, se le pide a las personas que si los encuentran tengan mucho cuidado al agarrarlos y utilicen guantes, los transporten en frasco o en bolsas plásticas ventiladas hacia un lugar donde les permitan analizarlos y se les realice la fumigación al hogar. Luego de que se realice la fumigación a la vivienda, se debe tener mucho cuidado porque caerán los insectos muertos en el piso, pero el parásito puede quedar vivo y hay que tener cuidado de no aplastarlos y es mejor recomendarles que barran, los quemen o los entierren para evitar el contagio a las personas y a los animales. La bioseguridad del Chagas. Para esta enfermedad, las recomendaciones son no tocar al chinche, principalmente. Si es en las viviendas, no tocarlo, no aplastarlo. Regar insecticidas durante el hogar y limpiar a los alrededores. Donde están los animales domésticos, mantenerlos limpios, ya que al chinche le gusta habitar donde están los seres humanos y los animales domésticos. Por otra parte, si la muestra necesita analizarse para confirmarse o descartar que se habla del mal del Chagas, en los laboratorios se recomienda al personal de salud no tocarlos con las manos, tener contacto directo, utilizar guantes desechables en todo momento. Los portaobjetos, las probetas de vidrio del laboratorio deben de permanecer aisladas y limpiarse en un tiempo después para utilizarla. El embalaje debe de ser triple al momento de transportar la muestra. Debe transportarse en frascos cerrados que tengan bocas que los puedan cubrir o en bolsas plásticas para no tener contacto con el insecto. La enfermedad del Chagas en Panamá, según el Ministerio de Salud, reportó que esta enfermedad entre los años de 1990 a 1998 se registraron en 6 provincias y 14 distritos de nuestro país. A continuación les presentaré un cuadro donde especifican las provincias y los corregimientos, la cantidad de casos que se manifestaron entre los años de 1990 a 1998 en nuestro país.
El Ministerio de Salud reportó 502 casos de la enfermedad del Chagas en nuestro país. De esto, la mayoría de los casos, que fueron 356, ocurrieron en la primera década, que es de 1973 hasta 1984. Para la segunda década hubo una disminución de los casos de esta enfermedad. Esta década era del 1984 en adelante, a 1990. Esta disminución de los casos puede ser debido a los cambios de los patrones epidemiológicos o a la falta de experiencia del personal médico al momento de detectar si es un caso de la enfermedad del Chagas o no lo es. En 1994 a 1998 ya se constaba con registros de los casos de Chagas en nuestro país. Estos registros marcaron que había una cantidad mayor de morbilidad con respecto a la década anterior. Según el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios, los anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi fueron detectados en menores de 6 años, esto en niñas. Podemos concluir que la enfermedad del Chagas afecta a los países de América Latina, principalmente a los que se encuentran en zonas rurales. Esto es porque el chinche le gusta habitar donde están los seres humanos y los animales domésticos. La enfermedad del Chagas no manifiesta signos ni síntomas, lo que hace que no se sospeche que la persona padece esta infección. Al no presentar signos ni síntomas, esta enfermedad causa una mayoría de muertes súbitas en personas que parecen estar sanas. No existe una gran cantidad de medicamentos que pueda controlar definitivamente esta enfermedad. Pero en la fase aguda está el bendinazol y el nifurtimox, que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias.